Radio, en línea, para todo el mundo. En tu móvil, en tu ordenador, en tu tablet. El futuro es hoy, una realidad. Elio Radio, medio alternativo. La señal se origina en Avenida 32 Poniente, número 316-A, Colonia Santa María, Puebla, Puebla. Elio Radio, medio alternativo. Facebook, Elio Media. Teléfono en cabina, 418-3121. WhatsApp, 2228-297025. Elio Radio. Elio Radio, medio alternativo, medio alternativo. Esto es Elio Radio. Medio alternativo. Estás escuchando Elio Radio. Medio alternativo. 32 Poniente número 316. Colonia Santa María. Desde Puebla capital. Puebla. Redes sociales. Facebook, Elio Media Puebla. WhatsApp 2228-297025. Cabina 418-3121. Una empresa más de la opinión. Diario de la mañana. Música, información, contenidos en Elio Radio. Escúchanos las 24 horas en TuneIn. Búscanos como Elio Radio. En todas nuestras plataformas. Elio Media Puebla. Elio Radio. Una empresa más de la opinión. Diario de la mañana. Eres mi alguacil preferido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar un jueves más con nosotros en La Voz de la Justicia. Muy contentos porque traemos un tema de interés que, bueno, yo creo que a más de uno le va a interesar. Es básico, ¿no? Saber sobre este tema por si las dudas. Tanto si te encuentras como en calidad de víctima o calidad de detenido, ¿no? Pero bueno, es un tema muy, muy interesante. Estamos muy contentos el día de hoy de estar con ustedes. Saludos, Efraín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, con mucho entusiasmo. La verdad es que, como bien lo dices, es un tema que llama bastante la atención y que genera bastantes dudas. Y digo, dudas en la ciudadanía en forma general, porque ahorita vamos a hablar de algunos temas en específico que de repente se nos pueden presentar como ciudadanos. Pero también muchas dudas de repente como abogados, ¿no? Porque de repente no sabemos qué hacer, realmente qué debemos argumentar en una cierta etapa cuando hablamos de detenciones. Entonces, creo que eso genera dudas por todos lados. Ha sido, híjole, creo que ahorita con uno de los ejemplos que vamos a poner, un tema que se debate bastante, por ejemplo, el tema de los retenes y cuestiones de esa situación, que yo recuerdo desde que iba yo en la universidad, siempre ha sido un tema que se debate, ¿no? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, obviamente se exponen motivos distintos y todo, pero bueno, hoy vamos a platicar de eso y de muchas otras cosas más que conlleva el tema de las detenciones en flagrancia, ¿no? Así es, y bueno, con la novedad de que el Congreso se va a llevar a cabo el 15 y el 16 de noviembre. Hay que tener presente que es para apoyar a las víctimas del delito. Es un evento a favor de las víctimas que tendrá lugar. Sí, vamos a realizarlo tenemos como sede la Universidad Anáhuac de Puebla. Ahí se va a estar realizando los días 15 y 16 de noviembre, como ya lo mencionó la licenciada Melba, el Congreso Nacional por parte de Justicia Ciudadana. Y bueno, como bien lo dices, ¿no? Con un efecto de recaudación de fondos para seguir apoyando a más víctimas de delitos. Vamos a tener
Pues a grandes ponentes realmente, ahorita les vamos a comentar cada uno de ellos y De hecho, en pantalla están viendo ahorita la imagen del Congreso, los ponentes, el precio, los días, cuestiones, bueno, relativas a la información del sí, Congreso. va a estar con nosotros el doctor Miguel Ángel de la Fuente Ponce, el abogado Juan José Santillán Gómez, nos estará acompañando, la maestra en criminología Yusel Aguirre Bonifaz, los jueces de oralidad penal Juan Carlos Malpica Ladro, David Rodríguez González, va a estar con nosotros la juez de oralidad especializada en materia para adolescentes María Teresa Osorio Cuella, y también nos va a estar acompañando un amigo de Justicia Ciudadana, un amigo en lo personal y una persona a la que admiro en lo particular muchísimo y lo respeto, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, va a estar acompañándonos para entablar una mesa de diálogo con un servidor respecto al sistema penal acusatorio, que sin duda nos va a dar este congreso para hablar y abordar temas que sin duda son actuales y que sin duda generan muchas dudas entre las personas que nos dedicamos a esta parte. Claro, y bueno, también comentar que nos están apoyando varios empresarios poblanos, universidades, firmas legales, despachos, que bueno, están apoyando 100% a la causa, y sobre todo que bueno, es un tema, bastantes de los ponentes ya han estado aquí con nosotros, o sea, ya es gente que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, que nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender de ellos, y sobre todo gente conocida, ¿no? Sí, y gente que algo importante es gente, o sea, que está preparada y está el día a día trabajando en el sistema, ¿no? Conoce tanto las cosas como buenas, como las cosas malas, las áreas de oportunidad. Eso también es importante, gente que es crítica realmente, hay que saber, hay gente que apoyamos, hemos tenido aquí gente que dice que bueno, no está como muy de acuerdo todavía con el sistema, pero aún así eso es respetable, ¿no? Es respetable, se dan puntos de opinión, criticamos fuertemente las partes, las áreas de oportunidad que se tienen tanto en la fiscalía, en el tribunal, en los operadores en general, también de forma particular, y es gente que vamos a estar en este congreso, y pues bueno, qué mejor que para seguir ayudando a más víctimas, ¿no? Recordemos que en Puebla no tenemos nuestra Comisión Estatal de Atención a Víctimas como tal, ahí hay funciones que de repente la fiscalía está tratando de absorber, que yo digo, aplaudo el tema a lo mejor de que digan vamos a atender a las víctimas, pero no estoy de acuerdo en el cómo lo están haciendo, ¿no? O sea, eso es, ahí es un tema un poco complicado, y es por eso que, bueno, también nosotros nos dedicamos a esta parte de la atención a víctimas, y bueno, ahí en pantalla, como ya vieron, y como les hemos dado los números también de la oficina en el 296-2121, pueden pedir mayor información o a través de nuestras redes sociales también. Estamos en Facebook, estamos en en Instagram, Facebook, en Instagram, en Twitter también, YouTube, viendo los videos. en YouTube también, y bueno, el costo del congreso es de 1,450, realmente es un congreso muy accesible, pero aún así pues tenemos descuentos especiales si se inscriben en grupo, si pagan de contado, si son estudiantes, si son servidores públicos, si son académicos. Así es. Bueno, la idea es realmente ayudar a más víctimas, ¿no? Entonces pues ahí tienen toda la información, y si tienen alguna duda pues contáctenme, ¿no? Para poder participar en este gran congreso. Sí, los informes pues prácticamente son al 2227 64 28 80, mi teléfono de la oficina, y al correo mayala@justiciaciudadanapuebla.org. Ahí estamos todo el tiempo, prácticamente las 24 horas del día, toda la semana. Y bueno, los informes, también están los registros, incluso pueden darse cuenta que en la publicidad están hasta los números de cuenta, ¿no? Para que ya Sí, empiecen a pagar y bueno, podamos Hay un colaborar. registro también ahí en la página de internet de Justicia Ciudadana, Así en www.justiciaciudadanapuebla.org. Hay un link, bueno, un área especial donde le dan para registrarse, se pueden registrar vía virtual desde nuestra página, inclusive ahí mandar la foto de su depósito para ir apartando su lugar, y bueno, puedan participar con nosotros. Además que les vamos a tener grandes sorpresas, ¿no? Estamos también ahí en el tema de las personas que nos están apoyando, pues les van a dar descuentos en algunos lugares, que bueno, ya poco a poco los vamos a ir anunciando y los vamos a ir subiendo a las redes sociales. Así es, pues bueno,
Si Ángel no nos permite, vámonos a un corte para recibir al invitado del día de hoy. En Helio Radio creemos en el poder de la imaginación y la palabra, aquellas emociones que se escriben y se comparten en redes sociales. Consejos, indirectas, sarcasmos, frases de amor, desamor, todo lo que buscas está aquí, contenido en la red. Contenido en la red. Lo triste de dar segundas oportunidades es darte cuenta que te equivocaste una vez más. Esto es contenido en la red. No subestimen a las buenas personas. Todos llevamos un hijo de puta adentro. Contenido en la red. El que te quiere ver te ve. No importa si son 15 minutos, si para ir a caminar, comer o hablar. Un tiempo se hace cuando hay ganas. Esto fue contenido en la red. Frases de todo tipo, pero todas son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas, y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas, solo por Helio Radio. En Helio Radio creemos en el poder de la imaginación y la palabra, aquellas emociones que se escriben y se comparten en redes sociales y ahora en radio. Esto es contenido en la red. Contenido en la red. Consejos, indirectas, sarcasmos, frases de amor, desamor, todo lo que buscas está aquí. Contenido en la red. Contenido en la red. Qué rica es la vida cuando eres feliz contigo mismo. Cuando te das cuenta que la gente que está es la que vale la pena, que estás exactamente donde tienes que estar, que lo que no pasó fue mejor que no pasara y que todo al final va a estar bien. Esto es contenido en la red. Que las personas tengan gustos en común contigo es bueno, pero que te enseñen cosas nuevas, que te den una perspectiva distinta, que te muestren cosas que no sabías que podían gustarte, que aporten algo más a tu vida. Eso es maravilloso. Contenido en la red. A los ojos tristes hay que hacerles menos preguntas y darles más abrazos. Esto fue contenido en la red. Frases de todo tipo, pero todas son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas, y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas, solo por Helio Radio. Pues muchas gracias. Regresamos al programa con el invitado del día de hoy. Está con nosotros el abogado Adolfo Roberto Palacio Santillán. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos, abogado. Muchas gracias, abogada Melba, abogado Efren. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Es mi primera vez en La Voz de la Justicia. Espero que no sea la primera y última. Por supuesto que no. Y pues realmente las veces que ustedes me inviten, estoy escuchando en el corte anterior que tenemos algunas afinidades. Yo también soy un abogado pro víctima. Me gusta más trabajar como asesor jurídico victimal que como defensor de los imputados, ¿no? Claro. Y por supuesto también nos encaminamos a la defensa de los imputados porque se llegan a dar injusticias a veces de gente que es calumniada o gente a la que le hace un chaleco la policía para poder inculparlas de algo. Entonces también merecen tener un abogado defensor que se haya preparado, pero fundamentalmente mi vocación más es hacia defender los derechos de las víctimas. Qué interesante, porque bueno, la verdad es que la mayoría de los abogados de forma particular siempre van con la línea, a veces a lo mejor porque es de repente, o donde había antes más trabajo, porque no existía como tal la figura del abogado, ¿no? De defensa de derechos del asesor jurídico, Sí. en representación de la víctima, pero bueno, siempre vemos a los abogados en esa inclinación, ¿no? Dirigidos a la defensa de los imputados, ¿no? Y qué bueno escuchar que hay gente que pues, también, digo, independientemente que a veces lo hacemos por los mismos hechos que comenta, que le gusta, ¿no? Esta parte de la atención a las víctimas.
Pues sí, porque realmente desde la motivación misma del cambio del sistema mixto, predominantemente inquisitivo al sistema acusatorio, desde entonces se justificaba el cambio de sistema porque la víctima es el gran olvidado del sistema de justicia penal. Entonces, verdaderamente, pues ahora que se busca que haya un equilibrio procesal entre las partes, una igualdad de armas Sí. para lo que es el principio de contradicción, y también pues para que alguien de alguna forma sea el contrapeso del propio Ministerio Público en la defensa de los derechos de la víctima, porque antes que se asumía él como el representante social y que tenía el monopolio del ejercicio de la acción penal, pues realmente lo que el Ministerio Público dijera y lo que desestimara con relación a actos de investigación que pudiera proponer la víctima como coadyuvante, pues realmente no había mucho para dónde hacerse, ¿no? Entonces ahora inclusive hemos visto en las audiencias de oralidad que muchas veces cuando el juez le pregunta al asesor jurídico si tiene algo que manifestar, a veces está en contraposición de lo De lo que argumentado dice por el Ministerio el MP. Público, lo cual es bastante importante, ¿no? Sería muy lamentable que también hay casos en los que le preguntan al asesor jurídico algo que manifestar, me adhiero a lo que Sí, dice el Ministerio Público, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y realmente pues no es ese el papel del asesor jurídico victimal. Y bueno, pues el día de hoy pues estamos aquí para platicar justamente de un tema que tiene diferentes ángulos para poder comentarlo, que son las detenciones en flagrancia, ¿no? Realmente es un tema que nos puede causar inquietud como ciudadanos, cuál debe de ser nuestra postura ante la presencia policial que nos marca el detener nuestra marcha para realizar a lo mejor algún acto de prevención del delito. Cuál sería nuestra situación como abogados, defensores o inclusive a lo mejor hasta como imputados en caso de ya haber sido objeto de una detención supuestamente acontecida en flagrancia. ¿Qué pasa también cuando, por ejemplo, la detención en flagrancia se realiza porque verdaderamente se dan algunos de los supuestos que establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero hay una demora en la puesta a disposición, ¿no? Hasta dónde realmente se vulnera el debido proceso y hasta dónde podría esto afectar, en base a la teoría del árbol del fruto envenenado, el que pudiera prosperar un proceso. Ustedes comentaban también en el primer segmento precisamente que existe pues un descontento generalizado de la ciudadaní con el nuevo sistema. Se habla mucho de la puerta giratoria y se habla precisamente de esto que implica fallas que no son propiamente del sistema, que sí las tiene, nuestro código es perfectible, pero fundamentalmente son problemas de los operadores, ¿no? Y realmente a veces inclusive los medios de comunicación satanizan a los jueces que dicen acaba de darle libertad a los detenidos del caso de Ayotzinapa, ¿no? Y dicen, no, maldito juez, etcétera, cuando en realidad pues son cuestiones que vienen desde la detención misma, desde la integración de la carpeta de investigación, el ejercicio de la acción penal, la exposición de datos para justificar en un momento dado la detención y pedir la declaratoria de legalidad de esa detención. Y también a veces existen precisamente errores del propio Ministerio Público y errores que no siempre se deben a falta de pericia o de preparación, sino inclusive a cuestiones dolosas, ¿no? También hay algunos casos en los que una nueva forma de corromperse de algunos ministerios públicos justamente tiene que ver con esta situación de que pues les dan dinero para que no expongan correctamente los datos de la detención y al juez no le quede de otra, porque el juez no tiene acceso a la carpeta de investigación, no le quede de otra justamente que declarar ilegal la detención y ordenar la inmediata libertad. Claro. Fíjense que ahorita creo que ya se tocaron varios puntos bastante importantes. El primero que quisiera yo rescatar, el tema de
los actos de los elementos de seguridad pública en situaciones de prevención, ¿no? ¿Cómo reaccionar, desde cómo debe de hacer el ciudadano, el abogado, inclusive en esta situación de un imputado, en el momento de que son detenidos o se les pide el alto, ¿no?, a su marcha, por ejemplo, para un tema de una revisión, para un protocolo de esta situación de prevención? Es correcto, porque justamente como mencionaban ustedes en el segmento anterior, siempre ha habido una controversia. Inclusive yo he sido capacitador de policías de los 3 niveles de gobierno en la Academia de Formación y Desarrollo Policial, y siempre les hemos hecho énfasis en la ilegalidad de los retenes o de puestos de control, porque constitucionalmente el artículo 16 constitucional es muy claro, en el sentido de que nadie puede ser molestado en su persona, papeles, posesiones, derechos, salvo que medie una orden escrita emitida por autoridad competente. Y en el párrafo 5º del 16 constitucional tenemos precisamente la posibilidad de que alguien pueda ser detenido en flagrancia, es decir, en el momento de estar cometiendo una conducta que la ley señala como delito, y o inmediatamente después de haberlo cometido, cuando es perseguido por los agentes aprensores, o cuando alguien, que puede ser la víctima misma, un testigo o inclusive alguno de los cómplices de esta persona, hacen el señalamiento, y además de hacerle el señalamiento se le encuentran elementos objetivos de su participación en el hecho que motiva esa detención, ¿verdad? Pero aunque yo justamente he sido un férreo defensor del respeto irrestricto de la libertad personal válgase la expresión, de las personas, bueno, de los individuos, y sobre todo de esto que viene siendo también la libertad de tránsito, el poder desplazarnos con libertad a cualquier lugar. Lo cierto es que, como lo ha mencionado también nuestro buen amigo Eric Rauda, ya existen tesis jurisprudenciales que establecen precisamente la posibilidad de que los policías, que los agentes encargados de la seguridad pública, con base en sus funciones de prevención del delito y de garantía de la seguridad pública, puedan realizar alguna, no propiamente una detención, sino el marcarle el alto a una persona para poder pedirle su identificación, para poder pedirle alguna información sobre qué se está dedicando. Y estas tesis ya nos hablan de 3 niveles de contacto, que es muy importante precisamente que como ciudadanos conozcamos cuáles son esos niveles de contacto para saber qué sí puede hacer y qué no puede hacer la policía. La Corte ha establecido a través de una tesis aislada de la primera sala, que tiene es la tesis primera 93 de 2015 de la 10ª época con registro digital 2008-638, en la cual se establecen precisamente esos 3 niveles de contacto. Esa es una tesis aislada, pero que ya se refuerza con la jurisprudencia, que es la tesis de la 5ª región, 5º J diagonal 5 de la 10ª sala, y que en conjunto nos establecen lo siguiente: la policía tiene facultades para marcarle el alto a cualquier peatón o a cualquier automovilista en ejercicio de sus atribuciones de seguridad pública y de prevención del delito, siempre y cuando sea sin tener ningún tipo de contacto físico con la persona, y también, así es, sin ejercer ningún tipo de coacción sobre la persona. Y la persona tiene entonces, como una restricción provisional al ejercicio de su derecho de libertad, la obligación de atender ese marcado de alto por parte de la autoridad, que es los agentes de la policía, o inclusive ahora ya de la Guardia Nacional también. Y en este sentido, pues
el contacto, el primer nivel de contacto entre el policía y el ciudadano se debe delimitar a, permítame una identificación, hacia dónde se dirige usted, a qué se dedica, nada más. Si el ciudadano colabora con ese primer nivel de contacto, tiene el derecho, porque así lo ha establecido ya la jurisprudencia de la Corte, tiene el derecho de continuar su camino. Solamente en el caso de que el ciudadano presente cierta resistencia, que normalmente antes de esta tesis todos la presentábamos, porque le decíamos, oye, me estás vulnerando el 16 constitucional, y aunque ellos decían, no, es que con base en el 21 puedo hacer esto, nosotros nos resistíamos. En el caso de que nosotros nos resistamos a contestar las preguntas o no obedezcamos el detener la marcha, que ya sea peatonal o del vehículo que nos establece la autoridad, entonces el policía está facultado para el segundo nivel de contacto. Ese segundo nivel de contacto es poder darnos órdenes. En el primer nivel de contacto no hay órdenes, nada más son solicitudes para poder identificar y ver qué está sucediendo. Y el segundo nivel de contacto, que debe de implicar además la existencia de una sospecha razonable de que se puede estar cometiendo un delito, o inclusive podrían brincarse el primer nivel de contacto e ir directamente al segundo, cuando por un señalamiento que ya pasó tiempo, que ya no es inmediatamente después de haber acontecido un hecho, sino porque, por ejemplo, tienen el reporte de robo de un automóvil con características similares a las de nuestro automóvil, o porque los presuntos delincuentes se dieron a la fuga en un automóvil con características similares al nuestro. Es decir, deben de justificar ellos que existe una sospecha razonable para que se motive entonces ya ese segundo nivel de contacto, que ya incluye una revisión corporal con el respeto a la dignidad de la persona, y además puede ser también una revisión al automóvil o alguna otra posesión, el portafolios de una persona, sus ropas, etcétera, pero que deba de justificar a través de elementos objetivos de datos de prueba que existe esa sospecha razonable de que pudiéramos estar relacionados en un delito. Entonces, este segundo nivel de contacto se justifica cuando hay una negativa de decir, no, a mí tú no me vas a revisar, tú no tienes facultades, tú no tienes por qué hacer esto. En ese momento también se justifica aplicar el segundo nivel de contacto. Y a partir de que exista entonces ya algún tipo de resistencia, que la persona que se le está requiriendo ese segundo nivel de contacto pretenda evadirse, se dé a la fuga o incluso agreda a la autoridad, entonces tendríamos ya un tercer nivel de contacto a través de los protocolos de uso gradual de la fuerza policial, que podrían ser desde primero tratar de tranquilizar a la persona con comandos verbales, es decir, cálmese usted, estamos trabajando de manera ordenada, de manera pacífica, no tiene usted por qué alterarse, permítanos hacer una revisión a sus posesiones, papeles, a su vehículo, etcétera. Pero si el sujeto empieza a manotear, a empujar al policía, el policía puede entonces hacer uso ya también de un contacto físico y de utilizar algunas técnicas para neutralizar las agresiones del otro sujeto. Si el ciudadano además pues ya pretende agredir con algún objeto contundente, con algún bat, con alguna piedra o con algún arma blanca, entonces el policía tiene derecho entonces también a ejercer mayor violencia sobre el ciudadano. Y finalmente tendríamos el tercer nivel de contacto, que sería ya el uso de armas letales, cuando la integridad física del policía se vea en riesgo, se vea amenazada, y obviamente debe de haber un principio de máxima necesidad, es decir, que no tenga otra alternativa para poder realizar el uso de sus armas de fuego. Debe de ser proporcional,
porque justamente hace unos días me está tocando analizar un caso en el que el policía dice que le disparó por la espalda al sujeto que tenía a 30 centímetros porque le iba a lanzar un cuchillo a otro de sus compañeros que estaba dentro de la patrulla con chaleco antibalas, con los cristales arriba, y además era un cuchillito de cocina, ¿no? Claro, no. Entonces no había hay proporcionalidad ahí, Sí. y evidentemente pues esto nos lleva a que hubo un exceso y un abuso de autoridad de parte Claro. del policía. Entonces lo que nosotros debemos hacer, recapitulando en base a estos 3 niveles de contacto, es siempre que la policía o una autoridad en funciones de seguridad pública nos marque el alto, debemos de prestar colaboración. El que nada debe, nada teme. Y si bien nos puede robar algunos minutos al decir oríllese y solamente nos va a hacer algún tipo de preguntas, se contestan las preguntas. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha tocado en el alcoholímetro. Nos detienen, nos preguntan de dónde venimos, hacia dónde vamos y si ingerimos o no alguna bebida alcohólica. Si no hay signos objetivos de que sí hayamos ingerido alguna bebida alcohólica, ni siquiera nos hacen el examen de alcoholímetro y se nos permite continuar la marcha, ¿no? Es importante también mencionar que para que en un momento dado, si derivado de la revisión se encuentra alguna sustancia prohibida, algún arma prohibida o algún otro signo que implique la comisión de un delito, vamos a suponer, detienen a un automovilista. Este automovilista dice que sí desea prestar colaboración, y a la hora que abren la cajuela encuentran una persona que va ahí amordazada y maniatada, pues evidentemente que esto implica que hay una flagrancia ahí Claro. delictiva y es procedente la detención. En este sentido, precisamente, esa revisión que debe de hacer el policía debe de contar con el visto bueno o colaboración del ciudadano. Si el ciudadano se resiste, bueno, también está justificado precisamente que pueda llevarse a cabo esa detención. Pero evidentemente que si el ciudadano, porque también hay casos así en que el ciudadano se opone a ser revisado, se pone inclusive grosero con la autoridad, y la autoridad, también hay documentados casos en Facebook. Me acuerdo ahorita de Felipe Hernández, un pastor de Apodaca, Nuevo León, que como pandillero se le vinieron encima como 10 policías y combats a querer bajarlo, y lo bajaron violentamente de su automóvil particular, porque simplemente cuando él vio el retén se echó de reversa para que no le hicieran perder tiempo, y lo persiguieron, lo detuvieron, si no encontrándole ningún elemento objetivo de que esté participando o haya participado en la comisión de un delito, lo detienen, inclusive aunque sea bajo el supuesto delito de resistencia a la autoridad. Esa detención sí es ilegal. ¿Por qué? Porque tiene que haber la colaboración de la persona, o bien, si no hay su colaboración, que efectivamente que haya una resistencia, pero que además se encuentren elementos objetivos de que efectivamente se estaba cometiendo un delito en flagrancia. Por supuesto que si la policía no cuenta con reportes de robo, con alguna alerta Amber, con alguna cuestión que les obligue a montar un operativo para detener los vehículos con ciertas características o a las personas con ciertas características, no lo pueden hacer nada más porque sí. ¿Sí? Ocurrió, claro. Así es, y mucho menos por la apariencia de una persona. Porque esto ya incurría también en violación de derechos humanos referentes a la no discriminación, en el decir, pues es que tenía toda la pinta de Mara Salvatrucha, ¿no? Viene todo tatuado, con cadenas, etcétera. O simple y sencillamente porque su vehículo decía orgullosamente tomatero de Sinaloa, ¿no? O amo a Shakira y viva Colombia, ¿no? O ni siquiera vaya porque dijera soy fan de Pablo Escobar,
¿no? Exacto. En un momento dado, pues finalmente cada quien puede ser fan de quien quiera, pero esos no serían elementos objetivos para poder proceder al segundo nivel de contacto. Probablemente el primer nivel de contacto sí, porque ese se lo pueden realizar a cualquier cualquiera. ciudadano y no necesita justificación, así como lo ha establecido la primera sala de la Suprema Corte en esta tesis aislada que mencionábamos, es la 93 de 2015. La tesis primera 93/2015 de la 10ª época establece que para el primer nivel de contacto no se requiere ningún tipo de justificación para que la policía lo pueda llevar a cabo, porque en términos del 21 constitucional lo pueden hacer siempre y cuando el ciudadano preste su colaboración y después de esto se le permita retirarse. Obviamente, si derivado de la revisión, como lo dice la tesis J/5 de la 10ª época, durante la revisión aparece la comisión de un delito en flagrancia, como detentación de vehículo robado, como posesión de narcóticos o enervantes en una cantidad superior a la permitida por la ley, o posesión de un arma de fuego sin licencia, pero aún si es de las reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pues entonces ahí sí, pues esto ya justifica la detención en flagrancia. Claro. Y bueno, qué importante que esto realmente llegue, digo, tanto a los ciudadanos, pero también a los elementos de la policía. Es correcto. Porque yo he visto, digo, en muchos casos, pero también en muchos de los videos que están registrados en redes sociales, en Facebook, en YouTube, de muchas veces que se hace la detención y tanto el ciudadano en muchas ocasiones inicia con una actitud bastante prepotente, que efectivamente lo podríamos resumir en eso, ¿no? Si no debes nada, no tienes por qué temer, ¿no? Digo, y finalmente también debemos ser conscientes como ciudadanos la situación en la que actualmente también vivimos, y finalmente son cuestiones a veces de seguridad pública, ¿no? Que es para el beneficio de todos. Pero también a veces los elementos, al no conocer este tipo de situaciones, al no tener la capacitación, se ven rebasados por ciudadanos que simplemente de manera pues despectiva se dirigen hacia ellos, sí, y se les permite a veces o sea, que sigan su camino, pero no por un derecho, sino por esa situación de querer también intimidar ahora al policía y ahora decirle al policía, bueno, es que si ahora tú haces esto te va a ir mal a ti, ¿no? Pero si el elemento de seguridad pública conociera o conoce y manejara toda esta situación, él sabría cómo perfectamente, en qué momento sí puede justificar esta labor, ¿no? Y esto es algo también muy importante, que hay que hacerle su conocimiento a todos los elementos de seguridad pública, ¿no? Sí, esto es importante y precisamente en ese video que comentaba yo de Felipe Hernández G. de Apodaca, Nuevo León, él, después de que fue liberado de esa detención injustificada, sin ser abogado, decía: esto lo transmití en vivo y este mensaje también lo estoy haciendo así, porque lo que es muy importante es que como ciudadanos comunes y corrientes conozcamos perfectamente nuestros derechos. El principio de legalidad establece que las autoridades solamente pueden hacer aquello que expresamente las normas le permiten hacer. En tanto que los ciudadanos tenemos permitido hacer absolutamente todo lo que la ley no nos prohíbe, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que conocer como ciudadanos cuáles son nuestros derechos, pero la policía también tiene que estarse capacitando constantemente. Y esto tiene que ver precisamente con la exigencia de un perfil de profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad pública cada vez mayor, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues esa sería una crítica a la Guardia Nacional, que se les está permitiendo ingresar con un perfil profesional muy por debajo del que ya se le estaba exigiendo a los cuerpos de seguridad pública civiles. Porque precisamente a mayor preparación va a haber mayor criterio. Y esto de los 3 niveles de contacto
Yo tuve la fortuna de empezar a adentrarme en el conocimiento de ellos precisamente porque uno de mis alumnos de la maestría en seguridad pública de la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida fue quien en una ocasión me mandó un WhatsApp para decirme: maestro, ¿me podría usted proporcionar la tesis de jurisprudencia que habla de los 3 niveles de contacto del policía con el ciudadano? O sea, existe una preocupación de ellos, no solamente de motivar su actuación, sino también de poder fundamentarla, ¿no? Sí. Porque el 16 constitucional sigue siendo demasiado genérico y pues podría prestarse precisamente a alegaciones de los ciudadanos y fundamentalmente de los ciudadanos que sí se dedican a actividades ilícitas, a pretender combatir o poner en tela de juicio la constitucionalidad de la actividad de la policía, precisamente porque este tipo de tesis aisladas y de tesis de jurisprudencia no se difunden adecuadamente entre los elementos policíacos, ¿verdad? Y esto implica precisamente que en muchas de esas ocasiones, precisamente lo que pueda llegar a estar sucediendo es que se sorprenda al elemento, justamente porque realmente sí tenemos el derecho de videograbar todo lo que suceda para nuestra propia seguridad, porque también se da esa situación de que no todos los elementos de seguridad pública actúan de buena fe. Claro. O sea, hemos tenido muchos casos de elementos de seguridad pública que se dedican a la extorsión, que se dedican al secuestro y que ven en esta función del servicio público un área de oportunidad para tener elementos de poder y de esta manera abusar de la propia ciudadanía. Como decía el doctor Eric Rauda, aquí el problema no es finalmente las facultades constitucionales y legales con que se ha dotado a los cuerpos de seguridad pública. El problema es la mala selección de elementos de seguridad pública, en la que definitivamente hay que decirlo, y ojalá si nos está viendo el señor gobernador de esta entidad federativa, el licenciado Miguel Barbosa Huerta, tome en consideración que el principal problema de seguridad pública que origina la impunidad justamente es la mala selección de elementos de seguridad pública, porque los centros de control de confianza en realidad son centros de control de desconfianza. ¿Por qué? Porque verdaderamente los evaluadores del control de confianza no tienen un perfil adecuado, ni siquiera tienen la experiencia de vida como para poder evaluar a quienes ya en la trinchera diaria incluso arriesgan su vida por defendernos a nosotros. El mejor perfil de un evaluador de control de confianza sería aquel que ya hubiera sido un elemento en activo y que precisamente a lo mejor como un premio, así como en algunas corporaciones se les dan medallas al mérito, que una medalla al mérito pudiera ser, si ese fuera también el deseo del policía, convertirse en evaluador del centro de control de confianza, porque tendría la experiencia para poder juzgar qué es lo que se puede hacer en determinados casos, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, en el examen de polígrafo, el poligrafista que en su vida ha sido policía y que no sabría cómo reaccionar o qué reacciones de estrés podría tener, por ejemplo, en un evento como el del 2 de octubre, en donde los anarquistas le prenden fuego al policía, pues el policía tiene órdenes de no contestar la agresión, pero no todos van a aguantar y en un momento dado, o sea, realmente yo, por ejemplo, fuera policía y viene un tipo ya con un soplete a quemarme, yo sí saco mi arma y le doy, ¿verdad? Aunque tenga las instrucciones y aunque me digan, está prohibido que hagas eso, o sea, pues yo de quedar desfigurado con quemaduras de tercer grado por la agresión de un anarquista, yo no lo haría, ¿verdad? O sea, yo no me dejaría que me suceda eso. Entonces, si el poligrafista le pregunta al elemento cómo reaccionaría o si desobedecería una orden de no repeler la violencia de los anarquistas,
y si a mí me lo preguntaran como aspirante a ser policía y yo le contesto que desobedecería esa orden, me va a decir, no es apto, Claro. es rebelde a la autoridad y me descalifica por eso, pero tendría ese poligrafista que haber sido primero policía momento, claro. para estar en los zapatos de la policía y poder saber que en determinadas circunstancias, precisamente las excluyentes de delito que establece el Código Penal, entre otras está el cumplimiento de deber y la legítima defensa. ¿Sí? Y son cuestiones que un poligrafista no sabe, que un psicólogo del Centro de Control de Confianza no sabe, y justamente si hemos tenido malos elementos de la policía, ha sido precisamente porque los malos elementos de los centros de control de confianza son los que les han permitido que continúen en una corporación en la que no tienen nada que hacer porque no saben que deben dedicarse al servicio público. Así es. Retomando un poco el punto de su alumno de la maestría, Sí. me gustaría añadir que el día de ayer, y bueno, eso me abrió un poco a lo mejor el panorama que tenemos acerca de los policías, que como bien dice, bueno, hay algunos mal pagados, etcétera. Se acercó ayer a la oficina un elemento policial que está estudiando una licenciatura en seguridad pública. Y la verdad, bueno, una persona que a mi punto de vista muy preparada, porque nos comentaba incluso que le ponen videos de juicios orales, las responsabilidades en las que pueden caer por a lo mejor una mala detención, con lagunas, no leer derechos, etcétera. Entonces, la verdad sí me gustaría reconocer que hay elementos que se están preparando, ¿no? Y como usted lo decía, se motivan a estudiar este tipo de temas, desde el primer respondiente hasta la cadena de custodia, el IPH, bueno, todo lo que conlleva la detención. De hecho, déjenme comentarles que con mucho orgullo, algunos de mis alumnos, yo he dado clases también en algunas instituciones que se dedican a la formación de criminólogos y criminalistas y científicos forenses, y egresada del CLEU está la maestra Miriam Ortiz Reina, que además de que ha sido capacitadora en diferentes instituciones, en diferentes universidades, no obstante su formación con el grado de maestría, decidió incorporarse, por ejemplo, a la Policía Municipal del municipio de Puebla, y que ha sido un orgullo para los que fuimos sus maestros, y como ciudadanos, saber que gente de su nivel de preparación está precisamente ahí, en un lugar donde a lo mejor algunos otros discriminaríamos el nivel municipal de la seguridad pública, ¿no? Diríamos, no hombre, ¿cómo crees yo ser policía municipal? Claro, no. No hombre, jamás, ¿no? O sea, yo de policía judicial, de policía federal, perdón, para arriba, ¿no? Realmente es muy plausible que precisamente alumnos con este grado de formación profesional estén precisamente ahí. Y de verdad que verdaderamente en la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida, me ha tocado ver que los policías que van ahí, y bueno, ustedes que seguramente también ya hicieron sus maestrías y probablemente también un doctorado, saben lo difícil que es tener un trabajo, mantener una familia y todavía irse el fin de semana a capacitarse, ¿no? Claro. La verdad es que todos mis exalumnos de las 2 generaciones que van hasta ahorita, se está ya en este momento la 3ª generación de la maestría de seguridad pública, son un orgullo para mí, simplemente por el hecho de quererse preparar para poder brindarnos un mejor servicio, a pesar de que eso les implica muchísimos sacrificios, ¿no? Realmente la policía, en general, el trabajo de los elementos de seguridad pública, de los buenos elementos de seguridad pública, verdaderamente es de reconocerse, porque no se imagina la ciudadanía la cantidad de sacrificios que tienen que hacer precisamente para poder cumplir bien con su trabajo. Y por supuesto los elementos que no cumplan con su trabajo, los que reciben órdenes ilegales
Por ejemplo, aquí en el municipio de Puebla, hay que decirlo, se comisiona o se les da instrucción a policías municipales que no tienen el cargo de agente de tránsito para andar yendo a donde hay trampas viales, para que cuando los ciudadanos incurren en algún error de prohibición, en una infracción, pero por error de prohibición, les estén levantando las infracciones, ¿no? Y le están dando prioridad aquí en el municipio a estar infraccionando a los automovilistas en lugar de estar atacando y combatiendo al rampante crimen, a la criminalidad que cada vez está más desbordada. Nuestro municipio ocupa uno de los peores lugares en materia de seguridad pública, y aunque ya se le ha señalado desde diferentes trincheras a nuestra presidente municipal, Claudia Rivera Vivanco, pareciera no tener interés, o pareciera haber otros elementos que no conocemos qué son, que la obligan a sostener la actual estructura de seguridad pública municipal, que definitivamente está dejando mucho que desear, ¿no? Ahora que venía yo precisamente para acá, llegué y allá afuera dije, híjole, dejaré mi vehículo acá afuera, o voy a la hora de salir ya va a estar sin llantas, ¿no? ¿Por qué? Porque hace falta presencia policial en las calles también, o sin espejos, ¿no? Y algunos de los abogados de nuestros amigos que les gusta más dedicarse a la defensa de los imputados, hace poquito a Jacob Lozano le acaban de robar en 2 vehículos diferentes en la misma semana, acaba de sufrir los embates de la delincuencia, ¿no? Y le comentaban entre broma y serio los amigos, pues ya no lo saques de la cárcel, ¿no? Eso es, y creo que a muchos amigos que tenemos que de repente les comentamos eso, ¿no? Pues lo sí. sacas y de todos modos te roban a ti también. Así Pero, ¿cuántos? De verdad que es inmenso el tema de platicar de esto, porque cómo tenemos que volver a dignificar el tema de las policías de forma general, la capacitación de los elementos, el primer contacto, porque finalmente en materia de seguridad, pues antes que reaccionar hay que prevenir, y creo que los elementos de seguridad, iniciando obviamente por los elementos municipales, que son los que más cercanos están, pues siempre tener un alto grado de preparación, un alto grado de compromiso, y como bien lo dice, el tema a veces de la selección del personal, yo creo que es multifactorial lo que influye en este tipo de malas decisiones. A veces el tema, como ya bien usted lo comentaba, maestro, de las personas que están en estos centros de control de confianza, que hacen una mala selección de estas personas, y no solo en los elementos de seguridad pública, sino también, no hace mucho tuvimos un caso también en tema de fiscalía, independientemente de cómo hace la selección. Otro tema también, la parte a veces de la falta de empleo, y entonces como muchos de repente optan por este tipo de trabajos, claro, solo por el tema de pues necesito un trabajo o el salario es mejor, ¿no? Yo lo he manifestado aquí en este programa también, el tema de los salarios hoy en día de ministerios públicos. Mucha gente que en lo personal me consta que se mete de ministerio público sin realmente tener una preparación ni una vocación de servicio y nada, y bueno, y creyendo que con esa preparación de 3 meses y con el gusto al salario que van a tener, van a poder sobrellevar las cargas de trabajo y ese amor, ¿no?, a servir, porque finalmente creo que es algo también de vocación, de servicio, de amor propio a esta profesión de servidor público, ¿no? Y bueno, cómo todo eso va influyendo para tener estos malos operadores, como hemos ido mencionando, y que finalmente afectan al sistema, ¿no? Al funcionamiento del sistema, y se traducen en impunidad y en falta de acceso a la justicia para las víctimas de los delitos. Efectivamente. Y bueno, yo creo que para regresar un poquito también al tema de las detenciones, hablar un poco también del tema de poner de forma inmediata, ¿no?, a disposición a las personas que son aseguradas, ¿no? Porque a veces también esta parte de que sea de forma inmediata también queda mucho al tema de repente a la interpretación de qué tanto es inmediato, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esto nos daría material para un segundo programa en el que lo pudiéramos abordar con mayor profundidad.
Yo lo que sí quisiera decir con relación a este tema, justamente de manera muy resumida y muy rápida, a lo mejor como antecedente para un posterior programa, uno es que ya hay precisamente también una jurisprudencia perfectamente definida, que es la 2012-186, que establece, también ha establecido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el hecho de que haya una demora en la puesta a disposición puede invalidar ciertos actos de investigación realizados por el agente aprensor, pero son dos momentos procesales diferentes. Uno es la detención en flagrancia, que puede ser válidamente calificada como legal por el juez, pero no así la demora en la puesta a disposición, que trae como consecuencia la nulidad absoluta por violación de derechos humanos de todo lo que haya sido actos de investigación posteriores, incluyendo la propia declaración del inculpado, por esa demora en la puesta a disposición. Y en ese sentido también es importante mencionar y dejar bien claro, como uno de los derechos de las víctimas de los delitos, que nuestros ministerios públicos indebidamente hacen mal uso del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la obligación del MP de calificar en primera instancia la existencia de flagrancia, si la detención se dio bajo algunos de los tres supuestos de flagrancia que prevé el 146, que es flagrancia por comisión, flagrancia por persecución o flagrancia por señalamiento. Y el 149 dice que el Ministerio Público deberá calificar la detención inmediatamente después de que la persona le sea puesta a disposición, y que además, si encuentra que la detención fue injustificada, deberá ordenar la inmediata libertad y velar por el fincamiento de responsabilidades a los policías. Pero nos encontramos, y esa es una de las quejas que más tenemos de parte de los policías, que a veces, porque lo que son los protocolos de primer respondiente incluso establecen que en sede ministerial debe de haber una oficina para todo ese papeleo que injustificadamente se le hace llenar a la policía para hacer su puesta a disposición, y que no existen en sede ministerial estas oficinas para los primeros respondientes, y entonces se tienen que ir al Rancho Colorado, se tienen que ir a otro lugar, a sus sectores, a llenar el informe policial homologado y todos los anexos del informe, y a veces esto es lo que ocasiona la demora, porque se ha empapelado tanto a la policía de manera innecesaria, y entonces llegan con el Ministerio Público a veces con el término ya quemado, y el Ministerio Público dice, no te lo voy a recibir, y si te lo recibo, a ti va a ser al que voy a afincarle responsabilidad, cuando el 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales no dice eso. Dice que debe de calificar la detención después, inmediatamente después de que le sea puesto a disposición estas personas. Me decían los elementos, bueno, es que para usted es muy fácil, usted fue Ministerio Público Federal de Delincuencia Organizada, usted fue candidato a Fiscal Nacional Anticorrupción, es muy fácil llegar y manotearle al Ministerio Público en la mesa y le hacen caso, pero a nosotros no nos hacen caso. La solución que yo les daba, y es algo que también quería compartir en esta primera oportunidad, es que los policías hagan uso de lo que ya existe, que son el cuerpo de asesores jurídicos victimales de oficio, porque ellos tienen la finalidad, la víctima tiene un derecho constitucional a que desde el primer momento pueda recibir asesoría jurídica. Claro. Es decir, desde ese momento tiene derecho a la atención de un asesor jurídico victimal de oficio. Entonces les decía yo a los policías, carguen con su directorio de asesores jurídicos victimales de oficio, llámenlo y que los acompañen a la puesta a disposición, porque la negativa del Ministerio Público de recibir la puesta a disposición constituye una violación a los derechos fundamentales de la víctima del delito y daría motivo a afincar responsabilidad al Ministerio Público que se niega a recibir la puesta a disposición. Maestro, pues
lamentablemente se nos acabó el tiempo y creo que sí vamos a hacer una segunda transmisión para seguir hablando de este tema, porque también aquí vamos a entrar en una parte muy interesante, ¿no? En esa parte con el Ministerio Público. Vamos ya nada más rapidísimo para despedirnos, a mandar saludos a la gente que nos vio, a López Abraham, Jesús C. Romero, a Pablo César, a Diana Arriaga Flores, saludos abogado Fren, un saludo muy especial a Diana Arriaga Flores, es una alumna mía del Universitario Cristóbal Colón, Giovanni Meléndez, Armando Valenzuela, Carlos Alberto, saludos al ponente, magnífico programa, Pepe García, saludos abogados y a Melba, como siempre, Tita López, saludos, Cocle Reyes, excelente programa, Guerrero, excelente información. Adán Delgadillo Ramírez. López Abraham, buenas tardes al foro. Maestro, pregunta, ¿cuáles son los puntos que atañen a la prevención del delito para la Secretaría de Seguridad Pública que pueden considerarse como actos de molestia para la ciudadanía? Gracias. Bueno, esto ahorita lo contestamos ya a través de aquí de la red porque ya no nos da tiempo. Y bueno, Melba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Efren, y muchas gracias al Maestro, abogado pues, Roberto. Un Lo placer. comprometemos a que venga otra vez con nosotros para que podamos continuar con el tema porque todavía nos faltó muchísimo por platicar. Sí, como no, con gusto sobre las funciones del MP en la calificación, en la primaria calificación de la detención en términos del 149 y la calificación de la detención también por parte de los jueces de control. Hay mucho que Todavía, Que pues abordar. entonces vamos a hacer una segunda parte de esto para seguir abordando. Yo creo que hasta una tercera y cuarta porque da para mucho Tal vez. este efectivamente. tema, ¿no? Mil Bueno, gracias por la invitación. Buena tarde a nuestro auditorio. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias.